rumiantes. Todo lo que se produce como AGVs que se van acumulando aquí, pues tienen que ser desalojados, porque imagínense que ustedes vayan vertiendo ácido y ácido, pues van a quedar medio ácido y van a dañar ese ambiente. Para empezar, las bacterias no pueden vivir en un ambiente ácido. Entonces, ¿cómo se puede controlar eso? A través de las papilas del rumen que van absorbiendo el ácido, por un lado. Por otro lado, va saliendo a través del orificio reticulomasal líquido y ácidos, va desalojando también. Y otro mecanismo importante es la producción de saliva. En esta gráfica lo que estamos representando que es lo que ocurre en cuanto a los tipos de ácidos que se producen en función de los tipos de alimentos que podemos dar y cómo resulta esto en metabolitos que nos sirven luego para la producción. En la primera gráfica lo que estamos viendo, esta de arriba, es la producción total de AGVs. Esto es cuántos ácidos se producen de lo que come el animal en función de cuánto concentrado tiene lo que come. Por cada kilo puede tener hasta un 80% de concentrado, un 80%, y 20% de forraje, o una dieta exclusivamente de forraje o más forraje, donde tenemos mucho forraje y poco concentrado. ¿Qué pasa en el ambiente ruminal? Que tenemos menos ácidos cuando la dieta es de forrajes, que cuando la dieta es de concentrado tenemos más ácidos. ¿A qué se debe esto? A que es mucho más fácil para las bacterias romper moléculas de carbohidratos que provienen de almidón o azúcares simples que carbohidratos que provienen de celulosa, que son moléculas grandes que tienen que romper primero físicamente y son cerraduras más difíciles de abrir para las bacterias abrir. Entonces, conforme se van abriendo y rompiendo, se van generando los ácidos y va cambiando la cantidad. La cantidad de ácidos nos va a decir la cantidad de energía que el animal tiene para producir. Por otro lado, aquí tenemos la proporción de los ácidos. Un animal puede producir 100 mililitros de 100 ácidos o puede generar 200 o 300 ácidos en función de la dieta, la cantidad de concentrado. Pero por cada 100 ácidos que produce, tiene mucho más acético cuando la fermentación es lenta. Y cuando la fermentación es más rápida, va disminuyendo el acético y proporcionalmente va aumentando el propiónico. Esto suena a pura palabrería, pero vamos a ver que es muy importante porque el propionato es el único que cuando es absorbido y pasa a la sangre del animal puede ser reconstruido hasta glucosa, porque estos animales son hipoglucémicos. Aunque consuman glucosa, todo se fermenta en el rumen y cuando llegan al intestino ya no tiene glucosa para absorber. Y aunque sea un rumiante, cada célula de ese rumiante necesita también glucosa. El cerebro del animal solamente funciona con glucosa. Los glóbulos rojos solamente funcionan con glucosa. Y además el feto solamente utiliza glucosa y también la placenta. Entonces sí necesita glucosa, pero no la está recibiendo y la tiene que reconstruir. Otra vez aquel proceso de bioquímica, ¿se acuerdan que se llamaba, cómo se llamaba el de construir glucosa a partir de elementos primarios? Gluconeogénesis. Ahí lo sopló alguien, gluconeogénesis, ¿no? Es la reconstrucción. Pero de ahí la importancia del propionato, porque el propionato es el que va a formar la glucosa. Y luego, casualmente, la glucosa va a formar la lactosa, y la lactosa es la que va a decir cuánta leche va a producir el animal. Entonces, esto es muy importante, el propiónico, porque es el que mueve el volumen de producción de leche y el que le da la glucosa al animal para muchas funciones que necesita en su vida. Por otro lado, el ácido acético es el que se usa para construir la grasa de la leche. Una tercera parte de la grasa que sale en la leche proviene del acético, y en tanto haya más acético, pues habrá más grasa en la leche. Por eso decimos que cuando el animal come demasiado concentrado, la leche se queda aguada, tiene más volumen y menos grasa, porque hay menos acético en esos patrones de fermentación. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Como cuando hay mucha producción de leche, a la par que aumenta la producción de leche, disminuye su contenido de grasa. Y la grasa disminuye porque la proporción del ácido acético disminuye, a la par que aumenta la proporción del ácido propiónico, que es el que determina el volumen de la leche que se genera a través de la lactosa. ¿Cómo es utilizado entonces aquellos ácidos que se producen, que se absorben en las papilas ruminales, que pasan en la sangre? Finalmente, ¿cómo son
aprovechados por el animal. O sea, ahí está listado, ¿no?, una serie de usos que el animal le da al acetato, que es la mayoría de lo que absorbe. Un patrón de fermentación en una dieta mixta es aproximadamente de cada 100 ácidos, 60-65% es acético, un 15% más o menos es propiónico y alrededor de un 10% es butírico. O sea que lo que más absorbe el animal de su rumen hacia su sangre son moléculas de acetato, ¿no? Entonces, el acetato es el que más se utiliza y es la fuente de energía de casi todas las células del cuerpo del animal para todo lo que necesite, donde camina aquellas contracciones ruminales moviendo kilos y kilos, toda la vida del animal, el corazón, la respiración, todo eso utiliza energía y esa energía se genera principalmente del acetato. Sirve para formar la grasa de la leche y, por si fuera poco, decíamos que cuando hay mucha energía en forma de acetato, mucha comida, lo almacena en el cuerpo del animal, como esas llantitas que tenemos, ¿no?, como grasa corporal. Para épocas cuando no hay comida, se moviliza esa grasa por medio de la lipólisis, ¿no?, el proceso inverso a la lipogénesis. El propionato, decíamos, es extremadamente importante en el caso del rumiante porque es el que genera el volumen de la leche, la glucosa para todos los usos que pueda tener el animal. Y el butirato no es otra cosa que el acetato, nada más es una molécula de 2 acetatos que se pegan, ¿no?, que finalmente están circulando ya como cuerpos cetónicos, que a veces cuando estos cuerpos cetónicos son demasiados, se dan en algunos procesos metabólicos del animal, como la cetosis, ¿no?, cuando la borrega o la cabra está en el último tercio de gestación, tenemos poca fuente de propionato en la dieta de los animales, no hay glucosa, entonces se generan muchos acetiles que forman cuerpos cetónicos. De ahí el problema de la cetosis, ¿no? Este es el esquema del metabolismo, donde podemos ver cómo es que se forma la glucosa en las células de los animales. Tenemos el interior de la mitocondria, donde vemos que el propionato y otros esqueletos carbonados de aminoácidos van entrando a nivel del succinil, van avanzando en el ciclo de Krebs y hay un punto donde pueden salir, que es el oxalacetato, y del oxalacetato entonces por vía inversa pueden formar glucosa, ¿no? Esa es donde acaban los ácidos grasos. Vean que la entrada del ciclo de Krebs, ahorita vamos a ver, todo esto que es la base de la energía de la vida, es alimentar en esencia todo a partir de acetilcoenzima. O sea, toda la glucosa que comamos, todo al final va a ser para que saquemos pedacitos y entren allá de moléculas de 2 carbonos que se llaman acetiles. O sea que aunque no seamos rumiantes, de todas maneras tenemos que romper esa molécula de glucosa hasta acetil para que entre al ciclo de Krebs. Aquel fantasma de los exámenes de bioquímica, ¿no?, del ciclo de Krebs, ahí está. Tenemos cómo va generándose los hidrógenos. Básicamente es una molécula que se va rompiendo en pedazos y cada hidrógeno entra en la cadena oxidativa, ahí mismo dentro de la mitocondria, y va a generar 3 ATPs, ¿no? Aquí se generaban 2 ATPs, y la molécula se va rompiendo y perdiendo sus carbonos. Y finalmente estos carbonos es lo que vamos a sacar en la respiración como dióxido de carbono, ¿no? Y dentro de todo esto estamos generando 12 ATPs por cada acetil. 12 ATPs. Entonces, si teníamos 2 acetatos, tenemos 24 ATPs, por aquellos que utilizó las bacterias de rumen, que eran 5 ATPs, ¿no? Estamos viendo que el negocio es bueno para el rumiante, porque la mayoría de la energía la está obteniendo de los ácidos que absorbió y menos se quedó en el ambiente ruminal, ¿no? El proceso de digestión del rumiante, entonces, retomando un poco lo anterior, está compuesto de procesos mecánicos, físicos que corresponden a la masticación. También tenemos procesos químicos donde hay enzimas tanto bacterianas como del animal, ¿no? Y cómo, esta es una representación conceptual de cómo la energía de las distintas dietas va quedando finalmente para la producción animal. Se dice que prácticamente entre un 5 y un 15% de toda la energía que tiene lo que come el animal es lo que finalmente va a exportar como su producto, carne, leche o crías, ¿no?
porque mucho de esa energía se pierde en lo que come, lo que excreta, las heces, una parte de esa energía va a salir ahí. De lo que digiere el animal, hay una parte de energía todavía que va a perder, que son esos gases que va eructando, el metano, otra parte de energía. También decíamos que el amoníaco, ahorita lo vamos a ver, cuando hay mucho derrame y no se aprovecha, pasa a la sangre, en la sangre puede intoxicar al cerebro del animal. El animal dice, bueno, eso me va a matar, lo convierte en urea en el hígado, pero tengo que usar energía y finalmente lo excreta en la orina. Entonces esa energía que costó es parte de una pérdida del metabolismo del animal, que es la diferencia entre energía digestible y metabolizable. Cuando la energía metabolizable, cuando lo absorbe el animal, como aquel acetato que se convirtió en beta-hidroxibutirato y el beta-hidroxibutirato que se rompió en acetato, hay unas interconversiones de moléculas dentro del cuerpo del animal que generan un incremento calórico, que igual es una pérdida de energía, que es lo que pasa de la energía metabolizable a la energía neta. La energía neta es finalmente lo que va a entrar ya en la célula para que el animal sintetice algo que necesitamos. Una molécula de proteína en la leche, una molécula de lactosa o un crecimiento de un pedazo de músculo del animal. Esa energía neta es lo que va a servir para los procesos de producción del animal, ya sea leche, carne, pelo, y tenemos también la energía neta que sirve para que el animal viva y tenga sus funciones básicas, ¿no? Entonces, desde que empezó, que teníamos 18 megajulios de energía bruta, se dice en los forrajes, pues apenas un 5% queda acá, ¿no? Ya en el producto que estamos cosechando. Entonces el proceso de utilización de la energía lleva mucho trabajo para que finalmente quede en el producto que nosotros, cuando mordemos nuestra torta y todo eso, pues le ha costado mucho a la naturaleza generar ese componente de energía. Esta es otra representación del proceso digestivo, donde vemos que, de nuevo, retoma que el proceso digestivo del rumiante depende en gran medida de ese proceso de fermentación, y ahí es donde entra la utilización de los alimentos. El rumiante debería en primera instancia ser un animal que utilice aquellos alimentos que nosotros, los monogástricos, no podemos aprovechar. Y eso es básicamente alimentos ricos en fibra, en celulosa, como los subproductos agrícolas de la alcachofa, el brócoli, etcétera, ¿no? Y forrajes. A consecuencia de esto, el animal va a obtener proteínas microbiales. ¿Qué es lo que pasa? Que de 100.000 millones de bacterias que habían allá, se van a convertir 200.000 millones de bacterias. Esas 100.000 van a ser absorbidas para el animal y le va a dar proteína para todo lo que necesite. Y los ácidos grasos, que es lo que produce los carbohidratos que se van rompiendo, los absorben, donde ya vimos que la mayoría de la energía la obtiene el animal a través de los microbios y su chamba que hacen en este proceso de fermentación. Este esquema representa cómo se conceptualiza actualmente los requerimientos de proteína de los animales, donde se busca que haya una sinergia. Aquí estamos viendo un concepto que es importante, que antes no se tenía en cuenta, que las bacterias cuando consumen rompen la proteína, y para que crezcan y le den proteína al animal necesitan, para que se multipliquen en energía, y que debe haber una proporción, un balance entre la energía y la proteína. También en este esquema estamos visualizando que hay una parte de la proteína que puede ser lo que le llaman de sobrepaso, que esta proteína de sobrepaso llega hasta el nivel intestinal y se suma a la proteína microbiana. Vean que la proteína que se forma solamente es un 75% de aminoácidos de aquellos que originalmente comió. Es decir, que esa bacteria, aunque tenga 100 gramos de proteína, ahí dentro de ella hay como un 15% de ácidos nucleicos, nitrógenos en forma de ácidos nucleicos, que no son aminoácidos, que originalmente lo fueron cuando comió el animal, ¿no? Estas son pérdidas de la proteína que comió el animal, que finalmente le quedaron menos al animal. Si nosotros hiciéramos la cuenta de lo que come y lo que llega acá, veríamos que de cada 100 gramos de proteína, solo 63 gramos le llegan, en el mejor de los casos, al nivel intestinal del animal. Cuando la proteína es de sobrepaso, el 90% llega cada 100 gramos. Entonces eso nos dice que es mejor para el animal o para nosotros, que la mayoría de la proteína le llega a nivel intestinal sin que sufra el ataque y reconstrucción que hacen las bacterias, ¿no? Pues esto es donde nosotros debemos de jugar cuando estamos concentrados, buscar que sean de sobrepaso. ¿Y cómo podemos hacer que sean de sobrepaso? Pues hay varios mecanismos que ya se han estudiado. Una de ellas son
tratamientos químicos, otros tratamientos de calor. Hay algunos compuestos como los taninos que pueden promover el sobrepaso, otros efectos son el tamaño de partícula. Todo eso puede hacer que haya más de sobrepaso cuando hablamos de concentrados. Este esquema que está todavía más relleno de información, nada más es para señalar esta importancia de, a nivel ruminal, cuando se da la fermentación decíamos que se requiere tanto el componente que va a generar la proteína microbial como la energía. Cuando tenemos mucho de esto, ¿qué es lo que pasa? Creo más en los climas templados, donde los forrajes son ricos en proteína, se genera demasiado amoníaco a nivel ruminal, y si no hay energía fermentable, este amoníaco va a pasar a la circulación portal por diferencia de gradiente, la circulación periférica llega al hígado, y esto al circular en el cuerpo nos va a intoxicar a nivel cerebral, porque este amoníaco secuestra los oxalacetatos en el metabolismo del ciclo de Krebs de las neuronas, y entonces viene una muerte cerebral, ¿no? Entonces, lo que hace el animal tiene mecanismos de bloquear inmediatamente el amoníaco, haciendo la formación de urea en el ciclo de la ornitina que está a nivel del hígado, y esta urea puede seguir la vía de excreción hacia la orina, en su mayoría cuando hay demasiado, y cuando no hay tanto, y el animal tiene mucha rumiación. Aquí es donde a nivel tropical a nosotros nos beneficia, porque un animal que come forraje tropical rumia muchas horas para comer. Primero, gasta mucho tiempo para comer y mucho tiempo para rumiar, porque tiene que desbaratar esa fibra tan dura. En cambio, los pastos de clima templado, que son más frágiles, con menos fibra, rápido se rompen y salen, y en consecuencia el animal dedica menos tiempo a remasticar. Cada vez que el animal mastica es como que estuviéramos inyectando saliva en la boca, y saliva con urea que se está reciclando en esta urea. Entonces hay más rescate de urea en las dietas tropicales porque hay más masticación y rumia en comparación de los forrajes de clima templado. En fin, esto es muy interesante, ¿no? Aquí tenemos procesos de catabolismo cuando no tenemos suficiente energía, donde las proteínas se descomponen, generan esqueletos de carbono y luego generan los amoníacos. El proceso inverso del anabolismo, ¿no? Y aquí tenemos el proceso anabólico. Este aspecto de la proteína microbial, pues en mi caso ha sido un objetivo importante de estudio porque para nosotros en el trópico el forraje es el recurso principal y no hay nadie mejor para desbaratar esas moléculas duras, convertirlas en energía y en producción que los microbios. Es la proteína microbial, la fuente más barata de proteína para la producción animal en el trópico. Pero estudios que se han hecho en muchos lados, se ha visto que la producción de proteína microbial del rumen hacia el animal puede variar desde 10 hasta 60 gramos, una variación demasiado amplia que nos dice que algo importante puede hacerse para cambiar la producción al doble, al triple, con una mejor sinergia, ¿no? Y eso es lo que los métodos actuales han buscado. Sinergia entre energía y proteína del rumen marca mucho cuánta proteína microbial se produce de una misma cantidad de alimento. Es increíble que comiendo 10 kilos un animal me produzca 400 gramos de proteína.